Vamos a hablar sobre la teoría del delito. Actualmente la doctrina responde a la teoría del delito identificando que consiste en la conducta típica, antijurídica y culpable. Se entiende que la conducta es de interés del derecho penal, por lo tanto penalmente relevante, cuando afecta un bien jurídico o lo pone en peligro. Pero no cualquier conducta es de interés del derecho penal, sino únicamente la conducta humana ejecutada de manera voluntaria, excluyéndose por lo tanto aquellas conductas que responden a actos reflejos, entre otros. El presente trabajo se lo ha realizado enfocado específicamente a la antijuridicidad y a la culpabilidad, por lo que no nos detendremos mucho al respecto de la conducta. La primera categoría del delito, una vez superada la conducta, corresponde a la tipicidad. La tipicidad no es otra cosa que la respuesta que da el legislador frente a aquellos actos que considera peligrosos o riesgosos para la tutela de los derechos de los ciudadanos. Se encuentra entonces dentro de un catálogo de delitos previamente elaborado a la realización de la conducta, pues si no hay una tipicidad previamente establecida, no puede ser sancionado ni mucho menos penado, por más gravosa que pueda ser o por más daño que ocasione a un derecho o a un bien jurídicamente protegido. La tipicidad corresponde a la tipicidad objetiva, que es el detalle de cada uno de los elementos que la componen de acuerdo a lo que ha establecido el legislador, y también corresponde a la tipicidad subjetiva, compuesta de dolo, que no es otra cosa que el conocimiento de los elementos objetivos de la tipicidad y la voluntad de ejecutar la conducta. Puede ser también la conducta culposa cuando se ha actuado por imprudencia, impericia o inobservando un deber objetivo de cuidado. Una vez que se establece que la conducta es penalmente relevante y típica, pasamos a la siguiente categoría sobre la cual vamos a tratar en este momento, que es la antijuridicidad. La antijuridicidad no es otra cosa que la lesión o puesta en peligro de un bien jurídico sin justa causa, con forma de una antijuridicidad material, que es precisamente la existencia de una lesión o la puesta en peligro de un derecho o de un bien jurídico, y también tenemos la antijuridicidad formal, que corresponde a la inexistencia de causas de justificación o de exclusión de la antijuridicidad. Con los dos subelementos se conforma la antijuridicidad. Es decir, que si la actuación de una persona corresponde a un mandato de la ley, no se puede considerar antijurídica, pues la misma ha obrado precisamente conforme a derecho, por lo tanto no constituye su actuación un delito. ¿Cuándo se excluye la antijuridicidad de la acción o de la conducta? En el Código Orgánico Integral Penal se reconocen la legítima defensa, el estado de necesidad, así como también la orden de autoridad competente o el mandato de la ley. La legítima defensa tiene tres requisitos fundamentales en el artículo 33 del Código Orgánico Integral Penal. Esto es que exista una agresión ilegítima actual, la necesidad racional medio empleado para repeler dicha agresión, así como también que exista falta de provocación suficiente de parte de la persona que ejerce la defensa. Necesariamente o no necesariamente,
la persona que ejerce la defensa debe ser el titular del bien que se encuentra en riesgo o que se encuentra siendo lesionado. Es decir, que puede ejercer legítima defensa la propia persona cuyo bien jurídico está siendo puesto en peligro o lesionado, o un tercero. Lo único importante es que por parte de quien ejerce la defensa, sea el propio sujeto del derecho o un tercero, no haya existido provocación suficiente que haya originado la agresión que se intenta repeler. Existe dentro de la doctrina variaciones a la legítima defensa, entre ellas las más importantes, las defensas predispuestas. El ejemplo más claro de esto, tenemos las cercas electrificadas que se colocan en las casas para evitar el ingreso de estas personas, que puedan vulnerar el derecho a la propiedad privada o el derecho a la intimidad. Lo importante de estas defensas predispuestas es que la actuación de este tipo de mecanismos inicie una vez que se ha empezado a lesionar el bien jurídicamente protegido. Es decir, no cabe mecanismos que agredan previamente a las personas que circulan por el lugar, sino únicamente aquellas que repelen el ingreso de personas no autorizadas, siendo esto concordante con la actualidad y legitimidad de la agresión. Por otra parte, también es necesario que exista una advertencia de la existencia de estos mecanismos de defensas predispuestas, lo cual se da a través de letreros, siendo esto concordante con una falta de provocación previa de quien ejerce la defensa, en este caso de su propiedad privada. De igual manera, es necesario que la reacción o los mecanismos puestos como predefensa no causen grandes estragos o daños a las personas. En el caso propuesto de una cerca electrificada, el nivel del voltaje no podrá ser demasiado alto a efectos de que no cause lesiones permanentes en la persona, sino únicamente que ayude a repeler la agresión. Dentro de la legítima defensa, también de las variaciones que estamos hablando, tenemos la defensa putativa. Es aquella en la cual el sujeto que ejerce la defensa cree erróneamente que se encuentra en peligro un bien jurídico, que puede ser propio o de un tercero, como ya se había dicho, y en consecuencia de este error pretende ejercer la legítima defensa. Sin embargo, no existió previamente una agresión, por lo tanto, el que se creía defensor de un derecho es en realidad el agresor a la persona que creía que lo estaba agrediendo inicialmente. El siguiente caso que nos presenta el Código Orgánico Integral Penal es el estado de necesidad. Para ello establece en su artículo 32 como requisitos que el derecho esté en actual y real peligro, que el resultado del acto que se pretende proteger no sea más gravoso de aquel que se ocasiona, como segundo requisito, y el tercer requisito, que no haya otro medio practicable para defender el derecho. Un ejemplo claro que podemos presentar respecto del estado de necesidad es cuando una vivienda se encuentra incendiándose, al interior de la misma se encuentra un niño. Cualquier persona puede ingresar a esta vivienda sin autorización previa, vulnerando así el derecho a la propiedad privada y a la intimidad, el mismo que se encuentra sancionado como delito. Sin embargo, se disculpa esta agresión, pues lo que se pretende es salvar un bien jurídico de una categoría superior, como es la vida de un niño.
Las variaciones que presenta el estado de necesidad en la doctrina es el hurto famélico, el cual corresponde a la persona que hurta. Obviamente, si hablamos de hurto, nos referimos a la sustracción sin violencias ni amenazas de medicinas o alimentos para sustentar a su familia o salvarle la vida a una persona que requiere una cierta medicina a la cual no puede acceder por sus escasos recursos económicos. En la doctrina se disculpa o se justifica su actuar. Sin embargo, en nuestro Código Orgánico Integral Penal se lo considera únicamente como una circunstancia atenuante, reduciendo la pena en una especie de circunstancia atenuante, porque no está propiamente tipificada como una de las circunstancias, sino que únicamente se establece que se reducirá la pena hasta en 1/3 cuando ocurra este tipo de situaciones. El siguiente caso es el miedo insuperable, el cual ciertos autores lo establecen dentro del estado de necesidad cuando existe un conflicto de dos derechos jurídicos cuando el derecho que se pretende salvar es de mayor importancia o de mayor valor que aquel que se sacrifica. De lo contrario, cuando existe igualdad entre los derechos colisionados o el derecho sacrificado es un derecho más valioso que el que se pretendió salvar, debe tratarse sobre este punto en la culpabilidad sobre la cual se hablará más adelante. Finalmente, de acuerdo a lo que establece el Código Orgánico Integral Penal, como causa de exclusión de la antijuridicidad se encuentra el cumplimiento a órdenes legítimas de autoridad competente o el mandato de la ley. Es claro que si el agente actúa cumpliendo una orden de una autoridad competente o un mandato de la propia ley, no se le puede, por lo tanto, atribuirle un delito. Por ello no profundizaremos al respecto. El Código Orgánico Integral Penal recoge en su artículo 30.1 los requisitos para el cumplimiento del deber legal del servidor de la Policía Nacional o de Seguridad Penitenciaria. Entre ellos está que se realice en actos de servicio o como consecuencia del mismo. Sin embargo, en el siguiente inciso del artículo 30.1 se establece que como acto de servicio se entenderá la labor a la cual está obligado el agente policial o agente de seguridad penitenciaria, pudiendo realizarse esta labor dentro o fuera de su horario de trabajo. Es decir, que los agentes de la Policía Nacional y los agentes de seguridad penitenciaria están obligados en todo momento, aun cuando se encuentren fuera de su horario de trabajo, a garantizar el respeto a los bienes jurídicos como deber objetivo de cuidado. El siguiente requisito nos dice el Código Orgánico Integral Penal que para el cumplimiento de su misión constitucional se observe el uso progresivo y racional de la fuerza. Esto de acuerdo a las normas que establece los códigos y la lex practice de la Policía Nacional respecto a este tema. Además, se requiere que exista una amenaza inminente y real a un bien jurídico protegido. Cumplidos estos requisitos, se justificará la actuación del servidor policial o del agente de seguridad penitenciaria, no pudiendo considerarse su conducta entonces como un delito. Otro aspecto que se encuentra fuera del Código Orgánico Integral Penal, al menos de manera explícita, pero que se lo puede encontrar en la doctrina, es el consentimiento del titular del derecho o del bien jurídico protegido vulnerado. Para ello hay que considerar dos casos.
Cuando el titular del derecho tiene libre disponibilidad sobre el mismo, es decir, en aquellos casos en que se puede transferir, ceder o transigir libremente, y aquellos derechos sobre los cuales el titular no puede disponer de manera libre de acuerdo a la ley. Especialmente se tratan de aquellos derechos fundamentales como la vida, pues aun cuando una persona autorice a otra a quitársela, esta responderá por el delito de homicidio, pues nuestra legislación no prevé la eutanasia o muerte asistida como una causal de excusa de la antijuridicidad. Un caso en el que sí se observa claramente que opera el consentimiento como causal de excusa es aquel caso de lesiones ocasionadas por un médico, por ejemplo, en una cirugía estética, pues el titular del derecho a la integridad personal le autoriza a crearle lesiones, en este caso con un fin estético, y por ello el consentimiento opera y su conducta no se tiene como antijurídica, sino que está disculpada. Superada la fase de la antijuridicidad, vamos a la tercera y última categoría del delito, que es la culpabilidad. La culpabilidad atiende a las circunstancias subjetivas de la persona, exigiéndose para realizar el juicio de reproche que la persona sea imputable, que entienda la antijuridicidad de su actuar, es decir, que su actuación es injusta o contraria a derecho, y además que se le pueda exigir a esta persona que debió haber actuado de una manera distinta a lo que lo hizo. Vamos a referirnos a la imputabilidad. Se ha establecido que todas las personas somos imputables, salvo los casos expresamente presentados por la ley, entre ellos los niños y adolescentes se reputan inimputables, considerando expresamente que son inimputables los niños menores de 12 años, pues los mismos no pueden responder ni siquiera a través de la vía civil por sus actuaciones, sino que únicamente en esta vía civil podrán responder sus padres. En cuanto a los adolescentes, si bien el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia establece que son inimputables, se debe considerar que esta inimputabilidad es relativa, pues únicamente se refiere a la competencia de los jueces penales, que no pueden conocer las causas de adolescentes infractores, sino a través de jueces especializados de la familia niñez, mujer y adolescencia, así como también el procedimiento, que no podrá ser el procedimiento normal previsto en el Código Orgánico Integral Penal, sino el procedimiento previsto en el Código de la Niñez y Adolescencia para adolescentes en conflicto con la ley. Por lo demás, son aplicables los tipos penales y es reprochable la conducta de los adolescentes penalmente, salvo también el tema de las penas, que no tienen tal denominación, sino como medidas socioeducativas, las cuales no pueden superar de 4 años de internamiento, tomándose esto así como última ratio, cuando otras medidas socioeducativas previstas en el mismo código no sean suficientes como medidas aplicables. También es inimputable la persona que sufre un trastorno mental, sea temporal o permanente, que limitan la capacidad de entender la licitud de su conducta y actuar conforme este entendimiento, es decir, su capacidad de autodeterminarse una vez entendido que su actuar es ilícito. Hay que tener en cuenta que los trastornos mentales
pueden ocasionar una incapacidad total, generándose así la inimputabilidad, o pueden también generarse una incapacidad relativa en cuanto a la capacidad de entender y comprender la ilicitud de su conducta. En este caso, el Código Orgánico Integral Penal ha previsto también que se tenga como una especie de circunstancia atenuante, reduciendo la pena hasta en 1/3 del mínimo de la prevista en cada tipo penal. Otra causa de inculpabilidad es la embriaguez o intoxicación por consumo de bebidas alcohólicas, obviamente en el primer caso, y el consumo de sustancias estupefacientes catalogadas sujetas a fiscalización o sustancias psicotrópicas también. ¿Cuándo se da la inimputabilidad por el consumo de estas sustancias? Cuando el consumo proviene de caso fortuito y ha privado completamente de la capacidad de entender la ilicitud de su conducta. Si se trata de un consumo fortuito, pero no se ha privado totalmente, sino de manera parcial, al igual que en el caso de los trastornos parciales, se tendrá únicamente como una circunstancia que reduce la punibilidad hasta en 1/3 de la mínima prevista en cada tipo. Si la embriaguez o la intoxicación han sido preparadas para justificar o para tener una exclusión de culpabilidad, se la tendrá como una circunstancia agravante, y si la embriaguez o intoxicación no provienen de caso fortuito, pero tampoco ha sido preparada, no tendrá ninguna incidencia en el análisis jurídico de la teoría del delito. Debe analizarse la teoría de la actio libera in causa, teoría por la cual se establece que es necesario valorar la inimputabilidad no solo al momento de la ejecución de la conducta, pues como en el caso propuesto del consumo de bebidas alcohólicas o sustancias estupefacientes y psicotrópicas, en las cuales se pretende establecer un mecanismo de exclusión de la culpabilidad, la actio libera in causa significa que si al momento de ejecutar la conducta la persona se encontraba impedida de entender la ilicitud de la misma, sin embargo, al momento que preparó la conducta, sí se encontraba en capacidad de comprenderla, es igualmente reprochable su conducta, por lo tanto, culpable, en cuanto a la subcategoría de la imputabilidad. La conciencia de la antijuridicidad significa que la persona debe conocer que su conducta es antijurídica, es decir, que su conducta puede lesionar o poner en peligro un derecho, un bien jurídico protegido. Este caso se da, por ejemplo, en los pueblos indígenas, en los pueblos no contactados, en los que no tienen forma de conocer la norma penal ordinaria que rige la sociedad y actúan pensando que su conducta está permitida. Un ejemplo palpable puede ser las relaciones sexuales mantenidas con menores de 14 años, que de acuerdo al Código Orgánico Integral Penal, aun cuando mediare consentimiento de la víctima, el simple hecho de que la misma tenga menos de 14 años constituye ya un delito de violación. Sin embargo, en la costumbre de los pueblos indígenas, es normal, es muy común, que se den matrimonios entre personas adultas con niñas menores de 14 años. De esta manera, al tratarse de una práctica ancestral y común, no hay manera que el sujeto activo pueda tener conocimiento si nunca ha salido de su comunidad hacia la ciudad. No hay manera de que pueda tener
conocimiento de que su conducta es contraria al derecho. Por lo tanto, no es culpable, no puede ser culpable, pues opera sobre él el principio de error de prohibición, el cual consiste simplemente en el desconocimiento de la antijuridicidad de su conducta, error que puede ser invencible, como en el caso propuesto, o puede ser vencible cuando cuando sea muy fácilmente constatable si corresponde o no a una conducta ilícita. El error puede operar bien sobre la conducta misma, un error de prohibición directo, o puede operar bien sobre las causas de justificación de la antijuridicidad. Es decir, que una persona crea que su conducta se encuentra justificada por alguna de las causales ya establecidas. El ejemplo claro es la defensa putativa sobre la cual ya se habló. Por ejemplo, si voy por la calle, veo que a una persona la están secuestrando, yo actúo para tratar de ayudar a esta víctima, creo que estoy actuando en defensa de su bien jurídico. Sin embargo, resulta que en realidad no le estaban secuestrando, sino que se estaba filmando una escena para un programa de televisión. Entonces, yo creí que mi actuación estaba justificada por una de las causales que es la de justificación, como es la legítima defensa. Sin embargo, en lugar de ser un defensor, resulte ser un agresor. En este caso opera entonces el error de prohibición sobre las causales de justificación, constituyéndose entonces en un error de prohibición indirecto. Como consecuencia del error de prohibición, como ya se dijo, si es invencible, se elimina la culpabilidad. Por lo tanto, la conducta no es punible, pues no se han configurado todos los elementos del delito. Más tratándose de un error de prohibición vencible, se tendrá también, como en los otros casos, como una especie de circunstancia atenuante, así lo ha previsto nuestro legislador. Finalmente llegamos a la última subcategoría de la culpabilidad, que es la exigibilidad de otra conducta. Esto no es otra cosa que el considerar que una persona promedio, colocada en la situación del sujeto activo, hubiera actuado de manera diferente. En ese caso, le podemos exigir a una persona que debió haber actuado de manera diferente. El ejemplo clásico que siempre se nos trae en la doctrina respecto de la exigibilidad de otra conducta es el caso de dos náufragos que no cuentan con medios para salir de su naufragio, y entre ellos debe uno sacrificar la vida del otro para asegurar su subsistencia. En este caso, la conducta no le es reprochable, porque casi cualquier persona hubiera actuado, estando en su lugar, de la misma manera por instinto de supervivencia. Concluimos la presente exposición indicando que el delito se configura únicamente al tratarse de una conducta penalmente relevante que se encuentra previamente establecida en la ley como un tipo penal, que es antijurídica y que es sujeta a un juicio de reprochabilidad. Superadas estas tres categorías dogmáticas, es posible establecer una punibilidad. Caso contrario, únicamente si no se supera la categoría de la culpabilidad, podría corresponder una medida de seguridad
para proteger a la sociedad de una persona potencialmente peligrosa e inclusive protegerla a esa misma persona, especialmente en el caso de los inimputables por trastornos mentales, protegerla de sí mismo. Agradezco su atención.